Sé que has visto como unas 462.000 veces mi video de cómo atraer a alguien específico. Y también sé que te has preguntado, sí, ella lo dice en videos, pero ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo hizo? Si pudiese decirme, porque realmente hoy necesito un poquito de motivación. Bueno, aquí está. Si quieres saber mi historia, quédate viendo este video. ¿Están listos para cambiar su vida? ¿En serio? Prepárate para un nuevo comienzo. El mundo está listo para ti. Llegó el día. Esperaron bastante, ¿verdad? Sí, yo los tengo esperando bastante este video. Este video lo tienen esperando bastante. Y siento que el día de hoy es un día muy importante para mí. Y quiero regalarles este video justo el día de mi cumpleaños número 39. Hoy les voy a contar mi historia desde mi visión. Así que quiero que me acompañen con un café, con un té, con un roncito, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, vamos. Yo les he dicho en varios videos o directos interactivos donde yo pueda hablar que realmente mi historia personal en cuanto a el atraer una relación con una persona específica es lo que me adentró aún más a todo lo que es el proceso de creación. Es lo que me ayudó a conocerme, es lo que me ayudó a permitirme ser quien soy desde hace mucho tiempo. Y hasta me creó, me ayudó a crear mi estilo de vida, a lo que me dedico y a lo que deseo dedicar. Esta historia empieza desde quizás, no tengo el año determinado, porque realmente yo siempre había querido tener una relación de pareja comprometida. Quizás porque mis padres me mostraron eso siempre, ¿no? Y eso yo lo quise siempre. Al quedar embarazada tan joven, a los 17 años, quizás fue un intento de tener eso. O un grito desesperado de atención. También puede decir, yo lo acepto. Ya mi hijo tiene 21 años. ¿No? El punto es que siempre eso de querer tener una relación comprometida de pareja siempre era como un deseo que yo tenía y que realmente nunca sentí que lo tenía a mi alrededor o con quien yo estuviese, ¿no? Llegó un momento en el que me planteé ya de una manera más, podría decirse seria, el centrarme a decir qué de relación quiero. Y ahí yo cometí un error que todo el mundo comete, que es centrarme en la persona opuesta, es decir, a la persona que yo quiero atraer. ¿Con quién quiero yo atraer? Y entonces, bueno, que sea de tantos metros, que pese tanto, que sea rubio, catiro, azul, todo eso, ¿no? Y realmente, sí, eh, es como el primer enfoque para atraer una relación y yo lo hice, ¿no? Yo hice un ejercicio súper
espiritual, que es escribir una carta a los ángeles diciendo qué es lo que quieres en la vida, y una de las cosas era la relación. En ese caso, la pareja, no la relación. Van a ver la diferencia. Que es vital. Vital. Pues si no, yo no estaría haciendo este video ahorita. Bien. ¿Qué sucede? Yo quise hacer esa manifestación de una persona. Y yo estuve muy enfocada en la persona. En la persona. La persona tiene que ser así, así, como si yo tuviese una lista de requerimientos para un empleo. Tiene que tener esto, un doctorado, un máster. Empezó a pasar tiempo. Yo calculo que como unos 2 años. Y a lo largo del segundo año, yo ya me estaba desesperando. Yo estaba medio desesperada. Yo me estaba jalando así los pelos. ¿Qué por qué? No llega este hombre donde está metido. Histérica. Y en ese tiempo yo estaba muy, muy metida en lo que es aprender a leer el tarot. Y entonces yo casi todos los días me leía. Y adivinen qué me salía a mí en las primeras líneas, pues yo leía por líneas, ¿no? En ese momento. Las primeras cartas. ¿Qué son las primeras cartas? La energía que tienes más latente. Y entonces a mí, ¿qué me salía? El emperador. El emperador. Y el emperador. Miren, ya como a la séptima, octava vez que me salió el emperador. Yo dije, mira, ¿dónde estás tú metido? ¿Dónde estás? Que no te veo. Histérica. Y así estuve un año. Y recuerdo un día que iba para el trabajo. Un jueves. Lo recuerdo como si fuese ayer. Y yo estaba saliendo del metro. Y yo estaba pensando mucho en eso, pensando en por qué la energía me dice que ya está, que estoy ya, que ya voy a conocer a esa persona, que sí, que ya estoy en la frecuencia, venga, de estar ahí en la vibración, de que esté y todo eso, y por qué no lo veo, no aparece. Y recuerdo que yo estaba saliendo del metro con esos pensamientos ahí, yo analizando todo, ¿no? Y dije, un símbolo de Reiki que es para conseguir cosas. Y entonces yo dije, lo dije 3 veces y dije, ¿dónde está mi esposo? Esposo. Yo no dije peores nada, yo no dije amante, yo no dije relación casual, yo no dije noviecito, yo no dije one night stand, yo dije esposo. Y cuando dije esposo, me entró como una energía de, no sé, de tranquilidad, de esposo. Eso fue un jueves. Que yo me estaba preguntando eso, pero yo no sabía que el universo en forma de una mujer ya me lo estaba trayendo. Y disculpen si me pongo así, pero todavía me pega su transformación. Porque esa mujer, literal, casi que me obligó a conocer a su hijo. Porque ella quería que yo le hiciera una terapia y me lo había dicho un lunes. Ese lunes. Yo le estoy diciendo lo que pasó el jueves. El lunes. Y yo estaba trabajando, bueno, no me llamó, no me escribió, entonces no le voy a hacer nada. Así estaba yo y yo pendiente del hombre.
pendiente de un hombre, y aquí había un hombre y yo ni lo veía. Así pueden estar ustedes, viendo para otro lado y el hombre o la mujer está ahí al lado así como que, y está, y ustedes no están viendo. Bien, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Eso fue el jueves. Yo hago ese, ¿dónde está mi esposa? En el metro. Voy a trabajar, me devuelvo no sé qué. El viernes trabajo, y recuerdo, pero clarito, a las 10 de la noche me escribe mi suegra y me dice, pero bueno, tú no me vas a mandar tu dirección para que vayamos mañana para que tú hagas la... Y yo dije, sí señora, sí. Ay, entonces le mando mi dirección y yo, bueno, ok, le voy a hacer la terapia al hijo de mi amiga. Entonces llegó el sábado. Eso fue el viernes, el sábado. Y llegan ellos dos a la casa. Yo hacía las terapias en la casa. Y yo bajo y les voy a dar datos. A mí la energía en oráculos que yo tengo me decían que yo iba a conocer a una persona en un sitio donde yo siempre frecuentaba. Siempre frecuentaba. Y yo, pero si yo voy al trabajo, nada más a la casa, cuéntame. Que íbamos a hacer muy afín, muy rápidamente. Y yo, bueno, pues, vamos a hacer afín. Y yo vivía en un edificio y yo bajo. Y yo la conocí a ella, pero a él no. Nunca en la vida lo había visto, ni siquiera en foto. Entonces cuando yo llego, ellos están mirando para allá, para atrás, yo les llego de espaldas y ellos se voltean. Bueno. Como cuando en una película se voltea y tiene como una aura la persona. Y así como, Dios. Y me quedé así como, qué bello este niño. Y que me la controla de que está aquí la madre. Y bueno, lo saludé, hola, no sé qué. Y le digo para ir a hacer la terapia, ya subimos, normal. Y algo que me llamó mucho más la atención es que hablábamos y era como que nada importara, porque hablábamos de lo que sea. Y no había tabú, no había problemas, no había discusiones, ni nada, no, era todo tan fácil, tan fluido. Y yo, pero este niño, qué maravilla, yo sé este niño, qué lindo. Entonces yo iba haciendo la terapia, le di la carta, le hice la terapia, y de ahí comenzamos a frecuentar porque él hace terapias de sanación, como acupuntura, no sé qué. Entonces me hizo, y comenzamos a frecuentarnos y bueno, comenzó una relación. ¿Qué pasa? Algo que quiero dejarles claro, porque este video no es nada más de chisme, es para ayudarlos e incentivarlos a avanzar en su relación o en su deseo de relación. Enumero cosas. Lo primero es que yo pedí una persona, no una relación. Y eso fue un error que yo después, años después, me di cuenta. ¿Por qué? Porque el tú pedir una persona y enfocarte en una persona, cuando esa persona no accione de la manera en que tú quieres, te frustras. ¿Y qué sucede? Las personas somos libres, independientes de hacer lo que queramos. Entonces, ¿cómo por qué tenemos que modelarnos a otro? ¿No? ¿Qué sucede? Yo después con el tiempo aprendí que realmente relación que sea, en este caso estamos hablando de un amoroso, sí tú puedes tener una persona como referente
y tomar lo que tú has experimentado con esta persona como características para la relación que tú deseas. Ejemplo, yo que había experimentado con él. Yo había experimentado una compenetración mental, física, mental, emocional y espiritual por completo. Era impresionante que siento que una de las cosas que yo más gozo desde el momento en el que yo lo conozco es sentarnos uno al lado del otro y no hacer nada y estar bien. Cada quien puede estar en su teléfono, viendo redes sociales, viendo una película él y yo otra. Y no importa. Y es maravilloso, pero maravilloso. Sentir esa tranquilidad. 1, 2, saber que algo le sucede sin que lo diga. Es que desde el segundo, desde el 0,01 segundo, yo sabía si le pasaba algo y él sabía que no me pasaba. Era impresionante. Es como conocernos sin tener evidencia de tiempo. Entonces, tomar esas características y decir, yo quiero esta relación. Por supuesto que cuando tú hables de la relación, te diriges hacia esta persona, pero no imponiéndole eso a esta persona. Por ejemplo, si yo quiero una relación con comunicación, yo coloco la comunicación. Y eso yo lo aprendí después de varios golpes. Porque después de esa primera relación, que yo le llamo el episodio 1, nos separamos. Después pasó el año siguiente, nos volvimos a juntar y estuvimos mucho tiempo juntos. Y después nos separamos y, por supuesto, siendo de Venezuela, la migración latente, él migra y todo lo que implica eso. Entonces ahí yo me comienzo a dar cuenta de muchas cosas que yo tenía internas que no me había dado cuenta que tenía. Como toda esa, ellos dicen, disconformidad de mi vida, de cómo yo me imaginaba que quería tener la vida, pero no la tenía. ¿Y por qué no la tenía? Y eso gracias a todo lo que yo estaba viviendo con la relación, me viene a flote. Como yo les digo, cuando ustedes están caminando hacia un deseo o creándose, construyéndose, modelándose para tener ese deseo, ustedes van a ir cambiando. Y se les va a ir avivando cosas. Esas cosas son las que van a ayudar a que ustedes sigan decidiendo si quieren ese deseo o no. Pero a mí el deseo de tener una relación con él me avivó el deseo de tener la vida que yo siempre había querido. Porque él me lo mostró. Una de las primeras cosas que me dijo él es, tú puedes tener lo que sea. Pero ni siquiera lo dijo nada más en palabras. Él es muy de acciones y él me lo mostró, me lo ayudó a sacar de mí y eso siempre se lo voy a agradecer. Porque gracias a eso es que yo estoy aquí delante de ustedes hablando. Entonces en ese momento estaba esa situación, él había migrado a Venezuela, él estaba en otro país, yo estaba en Venezuela, y estaba esa disyuntiva de si estamos juntos o no estamos juntos, Ya había pasado episodio 2. Claro, cuando termina episodio 2, ¿qué sucede? Esa disyuntiva de que quiero con mi vida, yo me permito ser y comenzar a elegir qué quiero, ¿no? Y comienzo a ver que yo quiero, qué estilo de vida quiero. Por supuesto que ahí comienzan las contradicciones naturales de cuando uno está en el camino de convertirse en la persona que tiene o vive o es el deseo.
que son las incertidumbres, las dudas. Pasamos muchos momentos en los que no hablamos. Él estaba construyendo su nueva vida en otro país. Yo estaba construyendo mi nueva vida más enfocada en lo que quería y fui caminando, ¿no? Y realmente el acompañarme a mí misma en ese camino de querer algo, pero no tener ni un poquito de noción de que eso existe, porque no teníamos comunicación en ese momento. Por mucho tiempo no tuvimos comunicación. Y al tenerla era como algo muy intermitente, que fue cuando pasó episodio 3, episodio 4, que volvíamos, y volvíamos, ese tipo de cosas. Y ahí me di cuenta en la última vez que nos distanciamos, que realmente yo tenía demasiadas cosas internas que yo no me había dado cuenta en cuanto a, sí, la relación, lo que quería con la relación, pero esa relación era un espejo de muchos miedos que yo tenía interno de vivir la vida como yo la quiero vivir, de vivir quién quiero ser a plenitud. Entonces, cuando pasa episodio 4, ellos dicen episodio 5, ¿cuáles son los episodios? Que íbamos y volvíamos, y nos íbamos, y de vuelta. Cuando llega el episodio 5, imagínense, yo dije, ya es momento de que tú, María Elena, agarres el volante de tu vida y vivas la vida como la quieres vivir, en todos los aspectos. Comencé con el cuerpo. Llegué a un cuerpo específico, que era el que mi mente pensaba que podía tener. Después migré con mi hijo a España, por eso está la Taza de Madrid. Y continué construyendo una vida que me permitiese ser libre. Y más que ser libre, que me permitiese expresar todo lo que yo estaba aprendiendo con esta experiencia. De encontrarme a mí misma, de permitirme quién soy yo y de saber que muy además o a pesar de todo lo que puede estar pasando alrededor, tú puedes ser quien quieras ser. No importa. Que siempre vas a tener obstáculos y limitaciones y bloqueos y dudas y recaídas, y a veces vas a caerte en el fango de, sí, vas a estar ahí, a veces te vas a regocijar de estar ahí. Pero eso no tiene nada que ver con que tú llegues a vivir, tener, ser eso que quieres. Es parte de. No es excluyente y no es una señal inminente de la energía diciéndote, por ahí no. Si es una señal, te está diciendo, estás ahí. Es que ahí es, sí. Pero es que estoy en la... Sí, sí. Ve si te humecta eso. ¿Te humecta? Ok. Ve qué haces con esa miel. Entonces, yo me enfoqué mucho en tener esa vida. Y eso siento que me ayudó muchísimo. La vida que quiero. Y allí en la vida que quiero incluir la relación con esta persona. Que sí, lo que yo había vivido, sentido y esta persona me inspiraba eran las características que yo le agregué a la relación. La comunicación, la complicidad, el humor. Nosotros tenemos un humor muy raro. Y eso a mí me gusta. Llega un punto en que uno dice, ¿qué? Pero
Me encanta porque le da frescura a la relación. Le da frescura. Nosotros no estamos así tan... No es que no hemos estado... Entonces me permití saber qué era lo que yo deseaba. Primero, individualmente en una relación. Lo agregaba. Ah, yo quiero esto. ¿Y qué deseaba yo? Gracias a lo que esta persona me mostró y me inspiró. Ah, esto. Entonces tener la relación. Un bolsito aquí de relación. Y entonces decimos, María Elena, pero ¿cómo lograste tener la relación? Enfocándome en ella. Uno, enfocándome en que absolutamente todo lo que yo estaba haciendo, pensando, diciendo, sea similar o no, me estaba acercando a ¿qué? Mi meta, el estilo de vida. Todo. Entonces yo incluí varios deseos al mismo. Yo tenía la relación, el cuerpo y el nivel económico. En el nivel económico estaba dentro la manera de generar dinero, que es todo esto de las redes. Entonces, si yo hacía algo, una acción para mí, significaba que absolutamente todos esos deseos estaban avanzando, aunque no se viese ni vestigio de alguno. Es decir, yo podía ver cómo crecía el canal, hacer videos, consulta y el libro y no sé qué, todo eso. Y yo no veía nada en el cuerpo, por ejemplo, en la salud, ni en la relación. Pero yo no veía nada. Eso era, bueno, el desierto con la pajita andando. Cri, 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 cri. Igual yo decía, eso está avanzando porque yo estoy avanzando y yo soy esos dos deseos. Lo vuelvo a decir. Eso está avanzando aunque yo no lo esté viendo porque yo soy esos deseos y yo estoy avanzando. Y adivinen qué empezó a pasar. Se empezó a ver vestigios de cada una de las cosas. Yo empecé a ver cambios en mi cuerpo que a veces no los entendí. Por ejemplo, yo llegué con un cuerpo específico aquí y subí de peso, talla, medida, todo. Y yo decía, pero ya no entendí. Yo quiero un cuerpo y ¿qué pasa aquí? Claro. Ahora, María Elena, en este preciso instante es que María Elena entiende porque tuvo que pasar por esa transición de cuerpo. Que María Elena cambió el modo de cuerpo que quería. Y como necesitaba material para hacer ese cuerpo, María Elenita creó material. Entonces, María Elenita tenía que engordar para modelar cuerpo. Bien. Así que nada de lo que sucede es aleatorio. Porque nada de lo que sucede es aleatorio. Y aquí vengo con lo de la relación, que eso es lo que ustedes quieren saber, ¿verdad? ¿Qué pasó con la relación? Nosotros nos habíamos separado varias veces. Habíamos tenido ya 5 separaciones. 5, o sea. Y realmente cada uno en un periodo de tiempo, cada quien hizo vida. Es decir, hizo una nueva versión de cada quien. Yo hice mi nueva versión, él hizo su nueva versión. Perfecto. ¿Qué sucede? Cuando volvemos a tener contacto, otra vez, después de mucho silencio, nos dimos cuenta de, uno, no somos iguales. No éramos las mismas dos personitas que se conocieron gracias a mi amada suegra. Pero tampoco éramos distintos. Y ustedes dirán, María Elena, me comprende. No éramos las mismas porque habíamos entendido cosas, habíamos asimilado cosas de cada quien. Yo había asimilado de mí, él había asimilado de mí. Habíamos como entendido muchas cosas de la vida, habíamos vivido cosas distintas, etcétera, etcétera. Y por igual
estaba esa base? ¿Qué es lo que nos atraía del otro? Estaba ahí. Pero, exacta. Es como si por el tiempo se hubiese congelado eso y no se movió. Y después, ya, ok, se descongeló. Y está perfecto, está igualito. Entonces, al darnos cuenta de eso, ¿qué sucede? Se decide. ¿Se tiene la relación? ¿O no se tiene la relación? Pero la relación tiene que ser distinta. Porque ya no somos los mismos. Y aquí es algo que quiero enfatizarles. Quiero que les quede algo. A lo largo de toda la relación, toda, en los vaivenes, en las alegrías, en las tristezas, en los silencios, cuando había comunicación, cuando no, cuando estábamos así o cuando estábamos así. En todo momento, porque recuerden, es mi punto de vista, este video, yo viví lo que es tener el deseo y que muchas veces yo quería hasta quemar el deseo. ¿Por qué yo quiero esto? Histérica yo. Histérica, pero histérica. Quise negarlo, desvalidarlo, eliminarlo. Solo que siempre había algo dentro de mí. ¿Y qué es algo dentro de mí? No sé si tiene un nombre o si soy yo misma diciéndome, sigue, dale. Sabemos que es difícil, pero sigue. Porque sí lo vas a vivir. Yo siempre sentía que sí, aunque viviese con los obstáculos, con las limitaciones, con la frustración. A pesar de eso, a pesar de a veces sentir que estaba allí abajo, en lo más profundo del dolor, del silencio, de la devastación que puede haber, el sentirte completamente sola en algo, que no tienes a nadie que tú digas, bueno, esta persona me va a entender, pero a nadie. Nadie. Es estar allí, en la completa mier, sola, y respirar. Y sin vestigio de absolutamente nada. Decir, yo quiero esto. Yo soy eso. Me falta convertirme en la persona que lo tiene. Está bien. Que no he entendido, que no he aceptado, que no he hecho, ¿qué? Porque yo lo hago y no es por pagar un precio. Porque hay mucha gente que dice, tienes que pagar el precio para. Precio. Yo no lo veo así. Yo veo que de verdad lo que hay que hacer es tener una firmeza rotunda. Que cada día sea inquebrantable de serte fiel a ti en lo que tú quieres. Y eso fue lo que a mí me llevó y me ayudó a vivir hoy la relación que tengo. Porque mi deseo todavía continúa. No es que porque como ya estoy aquí con él, ya lo logré. No.
todos los días yo decido y elijo mi deseo. Pero quiero es decirles que si ustedes quieren algo, vayan a esa inquebrantable fuerza interna que tienen de decir sí a ustedes. A ustedes. Los amo muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en otro video interactivo.